terminé, créanme, con más preguntas que respuestas. Pero creo que eso es lo interesante de la investigación, que puede abrir muchos otros caminos y que no se queda truncada hasta ahí. Quise ponerles aquí una imagen de uno de los fundadores de la ciudad, Agustín de Carranza Salcedo. Aquí dice Agustín de Carranza Salcedo, escribano de su majestad, por dos razones importantes. La primera, por ser uno de los fundadores, y la segunda, por ser la autoridad legal ante quien se está haciendo todo este movimiento de los intentos de la fundación, porque ese escribano se están haciendo poderes. Entonces, ante él como escribano se están entregando. Y aquí en la imagen también aparece Felipe Jiménez Larios. Para mí fue muy emocionante. Yo siempre había visto los nombres del primer ayuntamiento en libros, pero no es lo mismo verlos ya interpretado en un libro que ver sus nombres y sus firmas en los documentos originales. Aquí está Felipe Jiménez Larios, que va a ser uno de los integrantes del primer ayuntamiento de la ciudad. Vamos a empezar primero con qué sabemos sobre la historia de la fundación de la ciudad y después hablaré de lo que se encontró en los documentos del archivo. Son los que nos acaban de donar en el pasado mes de noviembre. Entonces, justo hoy hace 15 días empecé a ordenarlos, a clasificarlos. En el primer documento que empiezo a leer, ahí apareció absolutamente todo. ¿Sí? ¿Qué sabemos? Que Huatzindeo tiene todos estos significados: lugar del hermoso plumaje, medida del río, lugar de los panes de piedras o lugar del hermoso monte. Todo el mundo conoce esas traducciones, podríamos decir, los significados de la palabra Huatzindeo. También sabemos que se necesitaba hacer una fundación, que en eso, que esa va a ser la explicación que va a dar Agustín de Carranza Salcedo en 1643, cuando 40 vecinos españoles le van a entregar poder para que él vaya ante el virrey de la Nueva España a solicitar la fundación, y los 24.500 pesos en oro para los oficios de cabildo. Eso todo el mundo lo sabemos, ¿sí? ¿Por qué necesitaban fundar? Pues porque la gente que vivía aquí en el Valle de Huatzindeo tenía que ir a otras ciudades o poblaciones o villas para todos sus trámites, porque aquí pues era una congregación. Siempre nos vendieron la idea de que era una congregación. En toda la bibliografía que hay sobre la historia de Salvatierra nos dicen de congregación, nunca fue pueblo, nunca fue villa, sino que se saltó hasta ciudad. Siempre nos han dicho la congregación de San Andrés Chochones, y ahí ese es el descubrimiento. Por eso les digo que se va a reescribir la historia de la ciudad. También porque era paso obligado entre estas tres poblaciones, Celaya, Cámbaro y Yuriria-Púndaro, y porque estaba casi despoblado de indios. Si hay indios, porque si Gabriel López de Peralta es un corregidor, solo esas autoridades existían en poblados españoles donde había un importante número de indios. Entonces sí había indios, aunque se diga que no. Y también siempre nos han dicho, hubo dos intentos de fundación y el tercero fue la vencida. El primero en el siglo XVI, no se dice el año, los autores lo mencionan nada más así, finales del siglo XVI, y quienes lo frustran son los agustinos del convento de San Nicolás, porque les iban a afectar en sus tierras. Entonces se frustra ese primer intento. El segundo es en 1608, y se iba a llamar Villa de Madrid, pero lo frustra la familia Arismendigo Gorrón, que es la manera correcta, porque también iban a ser afectados en sus tierras y propiedades. Entonces, como él era una persona tan rica, ya en ese momento ya tenían las minas en San Luis Potosí y la hacienda de Gogorrón también allá, pues obviamente ya tenía un poder económico y político, un peso muy importante. De hecho, uno de sus hijos pues era familiar del Santo Oficio de la Inquisición, que eso también no se les otorgaba a cualquier persona. Entonces siempre nos dicen, eran esos dos intentos y hasta ahí. Y en una ocasión, creo que fue el año pasado, yo les dije, cuando se intenta hacer esta segunda fundación de Villa de Madrid, incluso yo les mencioné que les hubiera gustado ser más madrileños o salvaterrenses. Y ahí nos quedábamos siempre, y luego ya decíamos, pues de 1608 nos vamos hasta 1643, que se dan los, ¿cómo se llama?, los poderes
Y en el 44, en el tercer intento, ¡pum!, ahí quedamos. Y ahí se acababa la historia de la fundación, ¿sí? Aquí también nos hablan algunos autores, no se ponen de acuerdo, unos dicen que en el 28, otros en el 30 y otros en el 32, que se funda la congregación de San Andrés de los Chochones. De hecho, lo mencionan San Andrés Chochones, pero en los documentos originales, que es a quien hay que hacerle caso, dice de los Chochones. Ningún autor menciona tampoco eso. Y que se encontraba en la margen derecha del Río Grande o el Río Lerma, y que eran puros españoles, que estaba en esa zona entre Santo Domingo y San Francisco, que es la parte más antigua de la ciudad, y que para 1632 tenía 34 habitantes, no nada más habitantes 34, sino 34 cabezas de familia, ¿sí? También, aquí hay algo importante, me puse a revisar toda la bibliografía, todo lo que los autores han escrito acerca de los intentos de la fundación, y se han mencionado 3 intentos más que hubo, que fue lo que me encontré en esos documentos. No fue uno al principio, solo me encontré un intento en 1632, pero luego me encontré uno en el 34 y en el 36, son 3 intentos más. Entonces hasta el sexto se hizo la fundación, no al tercero. En el libro de Huatzindeo Salvatierra, que se escribe en 1939 por Melchor Vera, él nos menciona esto, que Gabriel López de Peralta va a adquirir una gran extensión de tierras con las que forma la hacienda de Tarimodo, que es el mayorazgo, que completó con mercedes que obtuvo de los virreyes para apropiarse de las tierras baldías o sobrantes que se dice llevaban el nombre de Chochones, y en una de cuyas porciones se formó un pequeño poblado llamado San Andrés Chochones, que corrió con poca suerte y se despobló casi totalmente en la primera mitad del siglo XVII. Sigue diciendo, es una congregación en que había más de 40 vecinos con sus familias, y que por esa razón se había estado pensando en fundar una población así en toda regla, y que por eso estuvo como muy bien estudiado el proyecto, porque sí había bastante necesidad. También ahí sí me encontré ya que Melchor Vera está mencionando lo de 1632. Dice, aparece también a petición de la fundación que en 1632 se juntaron los vecinos por la Real Justicia en la congregación de San Andrés Chochones, año que puede considerarse como el de la existencia, cuando menos legal, de la expresada congregación. Ahí hay un error, que ahorita les voy a decir cuál es el error. Vicente Ruiz Arias, que fue cronista de la ciudad, ya falleció. En su libro Historia Civil Eclesiástico escribe: poco tiempo después, de 1580, se despobló y algunos vecinos y labradores del valle se establecieron en este sitio que atendían los franciscanos. Todo el mundo sabemos que San Francisco está desde antes de la fundación como ciudad. Y también dice, en 1626 ya tienen ellos la guardería, que es de guardería porque el superior de los conventos de los franciscanos se llama guardián. No piensen en lo que es una guardería hoy en día. Y que para 1630 ya el alcalde mayor de la villa de Celaya tenía un teniente de alcalde mayor, porque Celaya era la cabecera de la alcaldía mayor, y entonces ya está reconocida y que le van a llamar el pueblito. Ahí yo no sé de dónde lo sacó Vicente Ruiz Arias, porque no cita la fuente y yo en ningún documento me lo encontré, entonces no lo tenemos para preguntarlo. Melchor Vera, en un folletito que se escribe para los 300 años de la fundación, que se llamaba Salvatierra, es muy poco conocido, escribe lo mismo, que Carranza Salcedo era agricultor y que tenía pues más o menos una buena cultura, y que al ser escribano y al tener que recurrir a varias ciudades, pues es el que empieza a congregarlos aquí para 1630. Y que van a construir a sus casas. Sigue el error porque está diciendo reunirse en San Andrés Chochones, y que son las mismas tierras que fueron heredadas a Gabriel López de Peralta por varios, van a ser tierras realengas, por eso, porque son baldías. Y Vicente Ruiz Arias, en otro librito muy delgado que escribe en el 92, que se llama Salvatierra Estudio Histórico, dice que se deduce que a mediados del siglo XVI
Los chochones fue un pueblo de indios procedentes de Oaxaca que ayudaron a la pacificación de la provincia de Chichimeca. Tampoco dice de dónde lo saca, porque muchos dicen que los chochones no venían de Oaxaca, que los chochones más bien eran de las tribus del norte del continente americano. Cuando vienen los indios mixtecos a poblar Urireo, ya es en el siglo XVIII, porque se acaban los indios. Entonces también aquí hay mucho como contradicción. También dice que en 1603 se intenta la fundación de la viña y que los agustinos lo frustraron. Melchor Vera dice que es a finales del siglo XVI, Vicente Rizaria dice que es 1603. ¿Cuál es la fuente? No existen las fuentes, pero volvemos a lo mismo. Que ya después, esta de 1632 dice, en 1632 gobernando don Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de Cerralbo, por parte de los vecinos labradores del Valle de Huatzingo presentaron una solicitud para congregarse en el puesto de chochones. Esto es la clave de lo que se encontró en los documentos. Y después menciona otros poderes que se dan en 1636, todos son a favor de Juan Martínez, y ahí por primera vez empieza a mencionar ya los 24,500 pesos en oro para los oficios del cabildo. Y finalmente la del cronista actual, la de Historia Civil Eclesiástica, también ahí dice, se presentaron varias iniciativas. En 1632 presentaron una, lo mismo que acabamos de ver. Y aquí lo puse en negritas porque él está afirmando que a partir del 32 se va a llamar San Andrés Chochones. Y no, los documentos dicen el Valle de Huatzingo. ¿Sí? Entonces, aquí yo creo, hay que preguntarle al cronista cuál es su fuente. Porque los documentos dicen en el Valle de Huatzingo. Y aquí, no sé si alcancen se los voy a traducir. Dice, en el Valle de Huatzingo, justo aquí. Y miren, a 19 de diciembre de 1636. Si en el 36 le están llamando Valle de Huatzingo, en el 32 no puede ser San Andrés de los Chochones. ¿Sí? Aquí igual, en el Valle de Huatzingo. Aquí está. Y ahora sí, vamos a lo que se encontró. Son protocolos notariales y son poderes. Y en la primera foja inmediatamente yo lo transcribí porque dije, ya vieron que es una letra muy complicada y el cerebro se dedica a tratar de entender la letra y no entiendes a veces del todo lo que estás leyendo y hay que releerlo 3-4 veces. Entonces yo dije, mejor lo transcribo, ya transcrito lo puedo leer e interpretar. Y ahí están dando un poder que dice, para que en su nombre pueda elegir y tomar sitio y solar y casa, corral y huerta, y pedir vecindad en el pueblo de indios despoblado del dicho Valle de Huatzingo llamado San Andrés de los Chochones, donde se han congregado muchos españoles y dándole el nombre de Jesús de Cerralbo. Eso es el descubrimiento, que se va a dejar va a ser pueblo o congregación de San Andrés Chochones cuando es de indios, pero ya está despoblado desde el siglo XVI de indios. Los documentos lo están mencionando, y que a partir de esta fecha, de enero de 1632, no sé desde cuánto tiempo atrás, la congregación se llama Jesús de Cerralbo. Ningún autor lo menciona. Sí habla de que los poderes del 32 y que quieren fundar la villa o ciudad, ahí están dando las opciones. Pero aquí ningún autor, ustedes lo acaban de ver, ningún autor menciona que la congregación de españoles no era San Andrés Chochones. Aquí está diciendo, pueblo de indios llamado San Andrés de los Chochones, pero donde se han congregado españoles y le pusieron Jesús de Cerralbo, en honor al virrey don Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de Cerralbo, que en ese momento es el virrey de la Nueva España. Entonces, ahí está, eso es lo que se encontró. No sé si ustedes, que se han metido más en la historia, también hayan en algún documento o hayan leído que la congregación de españoles se llama Jesús de Cerralbo.
Y ahí dice, en razón de la cual parezca ante el rey nuestro Señor y sus reales audiencias de esta Nueva España, y ante el excelentísimo señor Marqués de Cerralbo, virrey de esta Nueva España, y asimismo pida si le pareciera que en la dicha congregación y población se dé licencia y se funde villa o ciudad. Pero ahí todavía no ofrecen los 24,500 pesos para los oficios de cabildo, son hasta 36. Aquí está. Dice, de dicho valle llamado San Andrés de los Chochones, que está... al presente en él congregados muchos españoles y dándole el nombre de Jesús de Cerralbo. Aquí está. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante de la investigación. Ahorita les voy a decir por qué, al menos es la teoría que yo tengo, porque ningún autor jamás lo había mencionado. ¿Sí? Siempre tenemos esos dos intentos conocidos, el del siglo XVI y el del 1608, que ya los mencionamos. Y decíamos, en el 43, Agustín de Carranza Salcedo es el que le da el poder a él. En octubre de 1643 acude ante el virrey con los 24,500 pesos, manda a informarse a ver si está realmente tan rica el valle, y dicen si está. Entonces por eso 9 de febrero se concede el título de fundación y ahí paraba la historia. Pero tenemos intentos, 3 más, 1632, 1634 y 1636, ¿sí? Y no los está haciendo Agustín de Carranza Salcedo, son otras personas. Entonces, en 1632 tenemos que el pueblo de San Andrés Chochones, que ya estaba despoblado de indios, se va a llamar Jesús de Cerralbo. ¿Por qué Jesús? Eso sí no lo sé, no sé si ven que siempre a todas las poblaciones se les va a poner un nombre religioso para que sea el santo patrono del lugar. Entonces, el primer patrono, podríamos decir, que tuvo Salvatierra es Jesús, luego es San Andrés y actualmente es la Virgen de la Luz. Y esta región, la congregación de Jesús de Cerralbo, se encuentra en el Valle de Guatzindeo, que en un principio no lo encontramos como jurisdicción del pueblo de Acámbaro, y después, cuando se hace la alcaldía mayor de Celaya, pasa a ser jurisdicción de la villa de Celaya o de la alcaldía mayor de Celaya. Ahí está la máxima autoridad, por eso manda un teniente de alcalde mayor, porque todavía no hay alcalde ordinario, porque no es ciudad, no hay ayuntamiento. Entonces, en el 32 se entregan en total 12 poderes para elegir y tomar sitio, solar y casa, y que se les dé título de fundadores a esas personas, y que para que se funde ciudad o villa. Ahí están dando la opción. 6 de esos poderes, todos se dan el día 15 de enero de 1632 a Alonso de Estrada, que vivía aquí y le arrendaba el molino de la ciudad, que está aquí el 16 de septiembre, le rentaba el molino de la ciudad a Pedro de Arismendigo Gorrón. Después van a tener un pleito, por eso se deduce que en el 34 siguen pensando en la idea de la fundación. Y ese mismo día Alonso de Estrada, pero una cosa importante, estos 12 poderes se hacen en Celaya. De Celaya se trasladan al Valle de Guatzindeo, y estando aquí Alonso de Gutiérrez dice: yo no quiero esos poderes, se los vamos a entregar a Melchor Pérez de Escamilla y a Francisco Bravo. Entonces en total van a ser 7 poderes que se le dan a él, los 6 más los del otro apoderado. ¿Cuáles fueron las razones? No las menciona el documento. Quizá a lo mejor él no se sintió con la capacidad económica o intelectual para hacer los trámites en la Real Audiencia. Y después se dan otros 6 poderes
ya a Juan Martínez, y todos los poderes, los del 34 y los del 36 ya son al mismo, a Juan Martínez, procurador de la Real Audiencia de México, y se van a dar 17, 28 de enero, 6, 11, 14 y 17 de febrero. Son días diferentes. Y aquí tenemos cuándo se otorgan, a quién se otorgan, quiénes los otorgan. Aquí están, si se fijan, en algunos son más de una persona. Y de dónde van a ser las personas que están solicitando. Ni siquiera eran habitantes del Valle de Huatzindeo. Va a haber unos que desde San Luis Potosí están dando poderes para venirse a vecindar. ¿Por qué? Porque les van a dar tierras, o sea, las van a regalar y ellos es lo que desean. Entonces no van a ser puros habitantes del Valle de Huatzindeo. Entonces sí había muy poca gente. Y ahí están a todos los otorgantes y a qué se dedicaban. Aquí su ocupación no es doncella, pero quise mencionarlo para que vean que no eran familias ya formadas quienes están haciendo la solicitud de avecindarse aquí. Chayito, aquí me dijo una duda. ¿En dónde reza qué documento? De Serrano. Ahí lo volvemos a encontrar, la congregación. Y otros nada más dice Valle de Huatzindeo porque posiblemente pudieron tener una hacienda en los alrededores, no propiamente aquí en la congregación. En 1634 encontramos un solo poder que se le da a Cristóbal de Estrada el Mozo. En ese tiempo, cuando padre e hijo se llevaban igual, el padre era el viejo y el hijo el mozo, ¿sí? Entonces ahí está la explicación. Y ahí está diciendo que para sus pleitos, en razón de la posesión que se le dio por comisión del alcalde de la villa de Celaya, de una casa en la fundación que se pretende de villa en dicho valle, que pende ante su excelencia. O sea, en el 34 siguen con los intentos. Y ya está diciendo es que me prometieron una casa, entonces ve y arregla mis asuntos para que se haga la fundación y me den mi casa, ¿sí? Y aquí lo tenemos. Y en el 36 son 24 poderes en total. Todos se entregan a Juan Martínez, procurador de la Real Audiencia. 12 son para los cargos de cabildo. Acuérdense que no es una democracia, por lo tanto los cargos... Perdón, traigo mucha alergia por los documentos. ¿Me dan tantita agua, por favor? Están mencionando Valle de Huatzindeo, no dice Congregación de San Andrés de los Chochones. Entonces dice el Valle de Huatzindeo. Pero lo interesante es que ahí ya no se llama Jesús de Cerralbo. O sea, en el 34 y el 36 se pierde el nombre, ¿sí? ¿Por qué? No lo sabemos. A unos les puse asterisco, ¿se fijan? Porque estas personas, ya vieron allá la firma de Felipe Jiménez Larios, estos son los que le vuelven a dar poder a Agustín de Carranza Salcedo cuando ya se hace la fundación definitiva, los que tienen asterisco. Aquí están todos los poderes. Y ahí en los poderes dicen, hay de varios tipos de poderes. Uno está diciendo, para que vayan del rey y la Real Audiencia y el virrey, ya es otro virrey, porque Cerralbo termina su gobierno en el 35, entonces ahora es el Marqués de Cadereyta, el nuevo virrey. Y ahí está diciendo, y pida y se haga la dicha fundación y se amparen los congregados, que uno de ellos administre ese nombre por juez de este dicho pueblo y valle, y con los demás que convenga que haya casas reales, abasto de carne, mesón y otras cosas necesarias, y cuando convenga se le repartan tierra, aguas, solares y lo demás como fundadores y pobladores de mantener. Aquí ya si se fijan se le quiere dar estructura a la población, que ahí ya está diciendo que haya autoridades, que está el abasto, que esté esto, o sea, todas las oficinas que se requieren, pero está diciendo el pueblo, lo que nos estaba preguntando ahorita el presidente municipal. Siempre decíamos, de congregación nunca fuimos pueblo ni villa, nos saltamos hasta ciudad, pero aquí están diciendo el pueblo, aquí ya lo están mencionando, no con una categoría oficial, pero al ser más pobladores y al no ser indios, los españoles que están habitando a él quieren tener más categoría en su población, por eso le están llamando pueblo, aunque sin fundación oficial de parte de alguna autoridad. ¿Sí?
Y aquí están quienes están ofreciendo y para qué cantidad de dinero y para qué cargo. El alférez real es una persona que en todos los actos públicos carga el estandarte de la corona española. No recibe una remuneración económica. Su remuneración es social, es de presencia, que me vea todo el mundo que yo tengo el privilegio de cargar el estandarte. También los regidores, el depositario general que hoy en día es el tesorero. Y vean, aquí están las cantidades que se están ofreciendo por cada uno de los oficios. Y, por ejemplo, Miguel de Piñamolina, Felipe Jiménez Larios, Fernando Luis de Saavedra, Alonso de Arenas, todos ellos van a quedar en el primer ayuntamiento. Y ya, porque ya desde aquí tienen ellos la intención de pertenecer. Escribano, público y de cabildo y regidurías. Y aquí algo interesante, está Pedro Díez de Arenas, a veces nos lo encontramos como Díaz o como 10. Nosotros lo conocemos en general como Díaz, pero en los documentos está escrito 10 de Arenas. Y otro poder ahí está diciendo, para que vayan con el rey y el virrey y pida que en el pueblo de San Andrés Chochones, de este dicho valle, se funde villa y que como uno de los vecinos y fundadores se le repartan vecindad de tierras y agua y solar de casa y huerta y que los alcaldes que lo ocupieren en ella administren justicia en el ejemplar de la villa de Salamanca y conforme a las demás capitulaciones y le obliga que la promesa de 24.500 pesos que le hace su majestad para la ayuda de la fábrica de la Armada de Barroberto pagará lo que a como un vecino le tocare dentro de 4 años al fin de cada uno la cuarta parte que cobran desde que se haga la dicha fundación y repartimiento de tierras. ¿Qué significa eso? Que se van a pagar por el título 24.500 pesos de oro, que a mí como fundadora me va a tocar, dependiendo de cuántos vecinos sean, se va a repartir de manera equitativa y que yo haré el pago a 4 años, pero a partir de que se haga la fundación y que me repartan eso que estoy pidiendo de tierras y que me den el nombramiento de fundador.